Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿qué hubiera pasado si Naruto salvara a Hinata y Kurama le daba un dojutsu poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 6. Compuesto Uchiha. Fugaku despertó con la cama vacía. Se levantó y se estiró, sintiendo un fuerte crujido en los huesos. Sin embargo, no se sentía descansado. Hacía mucho tiempo que no descansaba tras una noche de sueño. Después de vestirse, abandonó la habitación. Ni siquiera un minuto después, lo recibió Yashiro, un hombre de la edad de Fugaku y un viejo amigo. También era el líder de los Uchiha a favor del golpe planeado, un grupo que crecía día a día. Fugaku reprimió una mueca. Era demasiado temprano para tratar con este hombre. Fugaku-sama, me alegro de haberlo encontrado, dijo el hombre, acercándose a Fugaku. Esperaba hablar más sobre el golpe con usted. Fugaku respondió con cautela. Es demasiado temprano para hablar de esto. ¿No deberíamos discutirlo en una zona más segura? Si Fugaku se saliera con la suya, preferiría que no hablaran del golpe hoy. Nunca se había sentido cómodo con el plan de derrocar al Hokage y al Consejo de Konoha y reemplazarlos con los Uchiha. El clan Uchiha fue miembro fundador de Konoha y había jurado defender la aldea. Considerar algo como un golpe de estado lo sentía como una traición a su juramento y una burla a los logros de sus antepasados. Por eso rechazó la propuesta cuando se le planteó por primera vez hacía casi un año. Otros factores contribuyeron a su decisión en aquel momento, como la improbabilidad de su éxito. Había una razón por la que Konoha había ganado las 3 grandes guerras shinobi. Si bien Fugaku se enorgullecía de decir que los Uchiha eran el clan más fuerte de la aldea, no era tan arrogante como para creer que podrían enfrentarse a toda la aldea. Incluso si lo hicieran, ¿cómo vería la situación el Daim del Fuego? ¿Se quedaría de brazos cruzados y dejaría que los Uchiha tomaran el control, o los vería como una amenaza para el país del fuego y actuaría contra ellos? Luego estaban los demás países y aldeas ocultas que considerar. Una guerra civil en sus filas enemigas sería una debilidad tentadora que aprovechar. En aquel momento, Fugaku había decidido que un golpe de estado perjudicaría más al clan que lo que solucionaría. Nunca informó de la propuesta al Hokage. Podía entender por qué algunos de los miembros de su clan reaccionaban así. Estaban descontentos con el trato que la aldea les daba, aislándolos y difundiendo rumores de que eran responsables del ataque del Kibi. Él sentía el mismo descontento, pero no iba a echarlo todo por la borda, demostrando que las sospechas de los aldeanos eran ciertas. Yashiro, sin embargo, no opinaba lo mismo. Vamos, estamos hablando del futuro de nuestro gran clan. Nunca es demasiado pronto para estas cosas. En cuanto a la seguridad, estamos en el complejo Uchiha. No hay lugar más seguro para hablar. Aquí solo hay Uchiha, y un miembro de nuestro clan jamás se volvería contra otro. Es una de las cosas que nos hace mejores que los demás clanes. Fugaku decidió no mencionar a Madara. Solo mira a nuestros supuestos rivales, el clan Iga. Marcan a más de la mitad de sus miembros con ese sello del pájaro enjaulado y los relegan a la rama cadete. Mejor llámalos esclavos. Nunca nos pillarías haciendo algo así. El hombre comenzó a frotarse la barbilla mientras una idea se le ocurría. Hablando de esos ojos blancos, tendremos que hacer algo al respecto cuando tomemos el control de la aldea. Son los que más probablemente se opondrán a nuestro gobierno. Sin mencionar que últimamente han ganado más poder mientras que nuestra influencia ha disminuido. Solo mira lo que pasó hace 2 años cuando acogieron al Jinchuriki. Lo convirtieron en su pupilo por salvar a su heredera, ni hablar. Solo lo querían por el poder que ostenta. Fugaku se detiene y observa los pasillos del complejo, rezando para que nadie estuviera presente para oír lo que dijo Yashiro. ¿Estás loco?, le susurró con dureza. ¿Conoces la ley? Yashiro lo despidió con un gesto. Oh, por favor, ambos sabemos quién es ese mocoso y quién de aquí me denunciaría por infringir la ley del Sandaime. ¿Tú? Fugaku no respondió. Ya me lo imaginaba. Como decía, el Sandaime debe estar senil para dejarlo pasar. Me sorprende que no te opusieras. ¿Por qué? Fugaku no iba a decirle que ese mocoso era el hijo de su viejo amigo Yondaime. Como te dije antes, tuve razones personales para apoyar al clan Iga cuando acogieron a Uzumaki-san como pupilo. Razones que no te explicaré. Yashiro lo miró fijamente un momento, esperando que Fugaku diera más detalles. Muy bien, no me meteré en el asunto. Pero tendremos que hacer algo con los Iga. Quizás después del golpe, podríamos acercarnos a los miembros de la rama cadete y ver si podemos conseguir su apoyo.
A cambio, podríamos ofrecerles ayuda para liberarse de la rama principal. Fugaku no quería hablar más del tema. Acababa de despertarse y ya se arrepentía de haberse levantado de la cama. Yashiro-san, ¿qué tal si hablamos de esto más tarde? Acabo de despertarme y aún no he desayunado. Prefiero pasar la mañana en paz y no hablar de nuestro futuro en la aldea. Fugaku se detuvo ante la puerta del comedor de su familia. El aroma de la comida de su esposa era acogedor. Yashiro asintió. Entiendo, Fugaku-sama. Disculpe si lo interrumpí. Estaba deseando hablar sobre nuestro futuro como clan, dijo. Quizás después de la asamblea de hoy del Consejo de Konoha, podamos hablar de esto con más detalle. Hay información que creo que le interesará. Fugaku arqueó una ceja ante la respuesta del hombre, por muy reticente que fuera. Yashiro había sido quien lo convenció de apoyar el golpe y le había estado proporcionando información que indicaba que los líderes de Konoha temían al clan Uchiha. Desconocía de dónde había sacado la información. Se negaba a revelar sus fuentes, solo que eran fiables. Las pruebas de Yashiro no dejaban una buena imagen de Konoha. El aislamiento de los Uchiha en una zona remota de la aldea. La responsabilidad de ser la policía de la aldea y los recientes rumores sobre ellos. Todo apuntaba a la conclusión de que Konoha temía al clan Uchiha y a lo que harían en el futuro si no se les controlaba. Querían aislar al clan y sembrar sospechas sobre ellos para que nadie lo cuestionara si algo les sucedía. Una vez más, Fugaku no podía simplemente preguntarle al Hokage si algo de esto era cierto por temor a que Yashiro tuviera razón. ¿Información? Cuestionó Fugaku. Pronto lo sabrás. Que tengas un buen día, Fugaku-sama. Yashiro hizo una reverencia y dejó al líder Uchiha solo en el pasillo. Fugaku dejó escapar un suspiro de cansancio. Apenas había empezado el día, y ya tenía que preocuparse por lo que Yashiro tuviera que decirle y por su conversación sobre los planes para el golpe. Un golpe con su apoyo, no estaba seguro. ¿Sería la acción correcta? ¿Planeaba Konoha actuar contra los Uchiha por miedo, o habían malinterpretado sus acciones? ¿Ambos lo habían hecho? Había tantas preguntas por responder, y Fugaku no sabía por dónde empezar. Si tan solo estuvieras aquí, Minato. Sabrías qué hacer. Era un pensamiento que le había rondado mucho la cabeza últimamente. Cuando su compañero y amigo aún estaba con él, todo parecía tan esperanzador. El hombre tenía un talento extraordinario para hacer realidad lo imposible. La brecha entre el clan y la aldea había estado a punto de cerrarse por su culpa. Entonces murió, y esa brecha se ensanchó de nuevo y empeoró. ¿Estaban los Uchiha y Konoha destinados a enfrentarse? ¿Había sido la rebelión de Madara una señal de lo que vendría y que todos ignoraron? Fugaku dejó escapar otro suspiro de cansancio. Era demasiado temprano para pensar en esas cosas. La verdad es que estaría más feliz si pasara el día entero sin pensar en el deterioro de la relación entre su clan y la aldea. Dejando atrás sus pensamientos, abrió la puerta y entró. Su esposa lo recibió, colocando un plato de comida en la mesa. Verla siempre le dibujaba una sonrisa. Para él, ella era más hermosa que nada en el mundo y daría lo que fuera por hacerla feliz. Se acercó a ella y le dio un beso en los labios. Buenos días, Mikoto, le dijo, rompiendo el beso. Mikoto le sonrió. Buenos días, Fugaku. Él respondió y le devolvió el beso. ¿Qué tal dormiste? Dijo, yendo a la cocina. Bien, dijo, sentándose a la mesa. ¿Ya regresó Itachi de su misión? Me temo que no, oye gritar a su esposa. Salió con su propio plato de comida. Se sentó frente a Fugaku. Sus deberes como capitán de Anbu lo mantienen ocupado. Aunque estoy orgulloso de él, ojalá estuviera más a menudo por aquí. Fugaku asintió. Su hijo mayor era un orgullo inagotable para él. Sus dos hijos lo eran, aunque nunca lo demostrara. Itachi ha enorgullecido a su clan, dijo. Sasuke ha estado rindiendo bien en sus clases, dijo Mikoto después de probar un bocado. Por lo que veo, es el mejor de su clase. Fugaku asintió, feliz de saber que a su segundo hijo le iba tan bien en la academia. Aunque he oído que tiene una competencia feroz con un doble diminuto de cierta rubia que conocemos. ¿En serio? Respondió Fugaku, sabiendo a quién se refería. Sí, parece que ha desarrollado cierta rivalidad con el chico. Incluso diría que son amigos, dijo sonriendo. Casi me recuerda a Tir y a Minato. Aunque creo que son menos hostiles entre sí que ustedes dos al principio. En otras palabras, no intentaban matarse. Me alegra saber que Sasuke ha logrado hacer amigos en la academia. Itachi no tenía ninguno cuando asistía, y me preocupaba que Sasuke hiciera lo mismo.
Ese no había sido un temor que se le hubiera pasado por la cabeza, pero aún así le alegraba saber que sus preocupaciones eran infundadas. Estoy seguro de que te alegra mucho saber que tus temores se han disipado. Mikoto asintió. Sí, lo soy, dijo, y luego guardó silencio un momento mientras fruncía los labios, señal de que estaba pensando en algo. He oído que has estado hablando con Yashi-san otra vez. Eso tomó a Fugaku por sorpresa. No se lo había contado a nadie. Sí, lo he hecho. ¿Cómo lo supiste? Un par de miembros del clan te vieron hablando con él ayer, dijo. ¿Y cómo está? Bien, ha sido un placer volver a hablar con él, respondió Fugaku. Casi se siente como en los viejos tiempos. Mikoto asintió. Me alegra saberlo. Estaba pensando, ya que estás hablando con Yashi otra vez, que tal vez podría pasar un rato con Hitomi. No nos hemos hablado en años, y estaría bien que nos pusiéramos al día. La próxima vez que lo veas, ¿podrías decirle a Yashi que quiero hablar? A Fugaku no le pareció nada malo. Tienes suerte. Lo veré después de la reunión del consejo de hoy, dijo. Intentaré contártelo. Seguro que Hitomi estará encantada de volver a verte. Mikoto asintió en agradecimiento. Sería un placer. Supongo que tendremos mucho de qué hablar. Hizo una pausa, y Fugaku sospechó que estaba dándole vueltas a algo. ¿Debería decir algo? Mikoto-chan, ¿sucede algo? Preguntó. Su esposa lo miró nerviosa. Nada, Fugaku-kun. Se mordió el labio. Ahora sabía que algo la preocupaba. No me gusta nada. Ella lo mira, con un ligero asomo de sorpresa. Es solo que, su voz se fue apagando mientras buscaba las palabras adecuadas. Suspiró. Hace unas semanas, pasé por el dojo del complejo y, por capricho, decidí lanzarles senbon a los objetivos. Fugaku arqueó una ceja ante el tema que ella mencionó. ¿Y? Presionó con cuidado. Tenía una expresión abatida mientras continuaba su relato. La mayoría dan justo en el centro. Fugaku asintió, sin entender a dónde quería llegar. Sabía que su esposa había servido en el cuerpo shinobi, aunque, al igual que él, ahora estaba en la reserva y había sido una de las mejores kunoichi de Konoha. La llamaban la muerte roja por su habilidad con el Sharingan y el uso de venenos. No le sorprendió que, incluso años después de estar fuera del campo, aún pudiera dar en el centro de un objetivo con la mayoría de sus senbon. Espera. Excepto uno. Dio justo fuera de la diana. Para cualquier otra persona, esos habrían sido resultados espectaculares, dar en el centro de un objetivo con la mayoría de sus armas arrojadizas. Pero Mikoto era una Uchiha, y como la mayoría de los Uchiha, se esforzaba por alcanzar la perfección. Que la mayoría de sus senbon dieran en el centro de un objetivo no le bastaba, todos tenían que dar en el centro. Intenté algunos lanzamientos más y obtuve resultados similares. Después, probé algo de taijutsu, luego de ninjutsu, y después, usé mi Sharingan. Sin darme cuenta, ya había agotado todo mi arsenal como shinobi. Fugaku sospechaba qué día era aquel. Había regresado a casa después de un largo día y esperaba ser recibido por la reconfortante presencia de su esposa y una comida caliente. En cambio, vio a Mikoto medio desmayada en la mesa comiendo las sobras, con un aspecto más cansado y desaliñado que él. Dejó de pensar en ello y le preguntó si estaba bien. Ella le había dicho que no se sentía bien ese día. Él no le creyó, pero en ese momento decidió que era mejor no insistir. Ella hablaría con él cuando se sintiera preparada también. ¿Qué descubriste? Preguntó. Dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Dos cosas, dijo. Primero que nada, mis habilidades ya no son lo que solían ser. Ciertamente, sigo siendo una kunoichi de alto nivel Junin, pónganme contra cualquiera en esta aldea, y debería ser capaz de vencerlos con poco esfuerzo. Pero a medida que avanzaba en el entrenamiento, todo se sentía mal. Mis habilidades no eran tan agudas como deberían ser, mi resistencia no era la que debería ser, mis golpes de taijutsu no golpeaban tan fuerte ni tan precisos como deberían, y todo lo demás se sentía mal. He estado practicando las últimas semanas, tratando de mejorar, y creo que he estado haciendo algunos progresos. Fugaku permaneció en silencio. Sabía que algo la molestaba, pero ¿cómo pudo no haberlo notado? Había notado que parecía estar más ocupada últimamente y estaba cansada todo el tiempo. Como su esposo, debería haber sabido que algo la molestaba. Y lo sabía y debería haber estado más atento, pero no lo estaba. Estaba tan absorto en lo que sucedía con el clan que se había olvidado de prestarle atención a su familia, de verdad. Se preguntaba qué más se había perdido. ¿Cuál fue la segunda cosa que aprendiste? Preguntó. Quiero volver a ser una kunoichi activa, dijo.
Si alguien más hubiera estado presente, habría visto cómo los ojos de Fugaku se agrandaban hasta el tamaño de platos. ¿Qué? Murmuró. Mikoto la miró con indiferencia. No ahora mismo. Estaba pensando en esperar 1 año o 2 antes de volver al servicio activo. Fugaku se sintió un poco más tranquilo. No esperaba que ella mencionara la posibilidad de su regreso al servicio activo. Principalmente para ponerme en forma, e incluso así, probablemente tome principalmente rangos C para volver a ser una kunoichi. Sin mencionar que quiero ver qué tal le va a Sasuke en la academia antes de eso. Te aseguro que lo he estado pensando mucho y estoy dispuesto a hablarlo contigo. Así que no tienes que preocuparte de que me escape la próxima vez en una misión para asesinar al Raikage si eso es lo que te preocupa. Fugaku sintió que las comisuras de sus labios se dibujaban en una sonrisa. Creo que estaría más preocupado por la seguridad del Raikage que por la tuya, querida. Hizo una pausa mientras pensaba qué diría a continuación. Dudaba sobre el asunto. Por un lado, apoyaba plenamente su deseo de volver al servicio activo. Sabía de lo que era capaz y sabía que podía cuidar de sí misma, y en cierto modo sentía celos de que pudiera tomar esa decisión. Como líder del clan Uchiha, ya no podía ser un miembro activo del servicio. Sus responsabilidades lo mantenían dentro de la aldea. Había días en que anhelaba volver a ser un shinobi activo y sentir la emoción que ello conllevaba. Por otro lado, quería que se quedara. ¿Qué podía decir? Amaba a la mujer, e incluso cuando ambos eran shinobi activos, por infundado que fuera, le preocupaba su seguridad. Más de una vez, se había quedado despierto hasta tarde preguntándose si regresaría de una misión o no, la mitad del tiempo temiendo que lo hiciera, pero en un ataúd. Imaginó que ella sentía lo mismo por él. Creo que es buena idea, dijo tras un momento de silencio. Por mucho que la quisiera, sabía que era su decisión, y si intentaba detenerla, se arrepentiría. Me alegra saber que volverás al servicio activo. Mikoto sonrió. Se levantó de su asiento y rodeó la mesa. Fugaku giró la cabeza para observar a la mujer que se abría paso tras él. Lo abrazó y apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, Fugaku-kun. No sabes cuánto me alegra oírte decir eso. Una risita alegre llegó al oído de Fugaku. ¿Qué es tan gracioso? Dijo, inclinando la cabeza hacia un lado para ver mejor a su esposa. No mucho, dijo ella. Es que hacía mucho que no te veía así. Fugaku sintió que su rostro se arrugaba confundido. ¿Así? Preguntó. La expresión de Mikoto cambió. Seguía sonriendo, pero era más solemne. No sé si te diste cuenta. Pero no has sido la misma en más de 7 años, desde que murió Minato. Fugaku ocultó su reacción. Sabía que no era el mismo antes de la muerte de Minato, pero había cambiado más de lo que creía sin darse cuenta. Si se encontrara con su yo del pasado, ¿sería el contraste tan marcado como para descubrir que eran 2 personas diferentes? Tenía mucho en qué pensar. Mikoto apartó los brazos, le dio un beso rápido en la mejilla y regresó a su asiento. Siempre supe que el hombre del que me enamoré estaba ahí dentro, dijo, tomando asiento. Me alegra haberlo vuelto a ver. Hazme un favor y trata de traerlo más a menudo. Fugaku no supo qué responder. Lo pensaré. Comieron en silencio durante el resto de la mañana. Más tarde ese día, calles de Konoha. Claro, los ancianos no estaban muy contentos con las travesuras de Naruto ese día, dijo Yashi, riendo entre dientes. Por un momento, pensé que a uno de ellos le iba a estallar una vena por lo enojado que parecía. Fugaku escuchó atentamente mientras su viejo amigo explicaba uno de los estados de ánimo más traviesos del distrito Iga. Juro que un día de estos, matará a uno de ellos. No es que sea algo malo. El jefe del clan Uchiha negó con la cabeza. El chico parecía difícil de controlar. Puede que pareciera una versión en miniatura de su padre, pero ese chico tenía más de su madre en él. Me sorprende que no hayan intentado castigarlo más a menudo. Los 2 hombres habían salido de una reunión de los consejos Shinobi y Civil y ahora estaban sentados en un restaurante frecuentado por Shinobi. A Fugaku no le importaría tanto si solo fuera una reunión del consejo Shinobi. Seguiría siendo una larga y agotadora sesión con un sinfín de asuntos administrativos y legales que resolver, pero al menos, estaría entre compañeros Shinobi. Pero con la llegada del consejo civil, se volvió mucho más tedioso de lo debido. Había 1, tal vez 2, miembros que podía tolerar, pero el resto solo los sacaba de quicio. Siempre tenían que ser quisquillosos con todo y quejarse casi igual. Oh, lo han intentado muchas veces, de hecho, dijo Yashi, dejando su vaso de agua. Pero entre Hitomi, Hisashi, Sara, el Hokage y yo, evitaremos que tomen medidas drásticas.
No está de más que Naruto al menos tenga el buen juicio de comportarse un tiempo después de días como ese. Me imagino que tu hija mayor también tiene algo que ver con eso, dijo Fugaku. Me imagino que sí, respondió Yashi asintiendo. Y no está de más que Naruto sea el mejor de su clase. Así que no tienen mucho de qué quejarse. Un camarero se acercó a preguntarles qué pedirían. Hablando de eso, dijo Yashi después de que el camarero se fuera, por lo que he oído, su hijo menor también asistirá. Lo es, respondió Fugaku, recordando la discusión que había tenido con su esposa esa mañana. Por lo que he oído, él y Naruto se han convertido en rivales y Yashi tenía una sonrisa tímida en los labios. No pasa un solo día sin que escuche que ambos han competido en alguna que otra ocasión. Naruto siempre se queja cuando pierde. Fugaku puso los ojos en blanco, disimulando su diversión. Parece lo que haría Kushina. Esa pelirroja siempre me acusaba de ser un tramposo. Aprende mucho de su madre, dijo Yashi. Pero creo que te alegrará saber que Naruto no acusa a Sasuke de hacer trampa. Prefiere pensar que tuvo suerte. Hinata me dice que Sasuke no pasa mucho tiempo con los otros niños. Parece que prefiere estar solo o estar cerca de Naruto y ella. Igual que alguien que conozco. Fugaku no tenía respuesta para eso. Recordaba haber hecho lo mismo que su segundo hijo. En ese momento, la mayoría habría pensado que veía que todos los demás estaban por debajo de él y que no merecían estar cerca de él. Si bien era en gran parte así, la verdad era que, en el fondo, le ponía nervioso estar cerca de los otros niños. El nombre Uchiha tenía mucho poder y significado. Fueron uno de los fundadores de Konoha y produjeron algunos de los shinobi más poderosos de la aldea. Suketo y Genkai, el Sharingan, era temido y codiciado en todo el mundo. Como heredero del clan, Fugaku sentía que tenía mucho que demostrar. Temía que si los demás se enteraban de cómo era, qué clase de persona era, mancharía de alguna manera el nombre de su familia. En cierto modo, seguía sintiéndose así. Sentía un gran orgullo por su familia, algo que, según admitía, lo había metido en problemas más de una vez en su vida. Por eso, no dejaba que nadie se acercara a él por miedo. Yashi continuó. Ambos lo consideran un amigo. Soltó una risita. Es casi como si la historia se repitiera, aunque algunos detalles son diferentes. Casi me tienta decir que es el destino. Fugaku había estado pensando prácticamente lo mismo. ¿Qué probabilidades había de que sus hijos se hicieran amigos como sus padres, mucho después de que sus familias se distanciaran tanto? Por su bien, espero que la historia no se repita del todo, dijo con tono sombrío. Perder a Minato y Kushina le había dolido mucho. A Minato más que a Kushina. Minato había sido el único que había roto los muros que había erigido para protegerse. Cuando conoció al rubio, pensó que el chico, huérfano como su hijo, era molesto e intentó ignorarlo como hacía con los demás. Fue uno de los pocos fracasos de los que se sentía orgulloso. Al mirar atrás, Fugaku comprendió que los constantes desafíos del chico no se debían a rencor hacia él, sino a que sus intentos de amistad eran genuinos. Minato siempre había tenido el don de ver a través de las fachadas de la gente y los veía tal como eran. Había visto a través de la fachada de Fugaku y lo había visto como la persona solitaria que era. A pesar de sus mejores esfuerzos, Minato y, posteriormente, Yashi se habían convertido en sus amigos más cercanos y confidentes. En retrospectiva, quizás parte de la razón por la que se había distanciado de Yashi y de los pocos amigos que tenía era su miedo a volver a ser heridos si fallecían. No quería que Sasuke pasara por lo mismo. Yashi pareció captar su razonamiento. Yo también lo espero. Luego sonrió. Pero no creo que tengamos que preocuparnos por eso. Algo dentro de mí me dice que las cosas resultarán muy diferentes para estos niños. Ya son diferentes a como éramos nosotros. Pensándolo bien, se dio cuenta de que Yashi tenía razón. Por lo poco que había oído, Sasuke había aceptado la invitación de Naruto y Hinata a una amistad con más franqueza que su padre con el difunto Yondaime. Quizás tengas razón, dijo. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, preguntó una voz familiar. Fugaku y Yashi se giraron para ver al trío Inoshika CH de su generación acercándose. Los jefes de los clanes Iga y Uchiha sentados a la misma mesa, y todo en un radio de 10 kilómetros. ¿No ha explotado?, preguntó Inoichi con una sonrisa. ¿Acaso entramos en una realidad paralela? Quizás estemos bajo un genjutsu, dijo Chita, frotándose la barbilla. Aunque no es muy bueno, considerando lo poco realista que es esta imagen. Si quieren hacernos creer que estos dos son la misma mesa, como mínimo, deberían estar peleándose, dijo Shikaku con seriedad.
De hecho, es por eso que creo que estamos en una realidad alternativa donde los dos pueden sentarse en la misma mesa sin que suceda nada malo, dijo Inoichi. Fugaku puso los ojos en blanco ante las payasadas de los tres. A juzgar por el ceño fruncido de Yashi, supuso que el hombre tampoco estaba muy contento. ¿Ya terminaron? Recuerden que insultar al clan Uchiha no es una decisión inteligente. Y encima insultar al clan Iga aún más, añadió Yashi a la amenaza. De acuerdo, no queríamos decir nada malo, dijo Inoichi, colocando las manos delante de él. ¿No entienden una broma? Las miradas inexpresivas fueron todas las respuestas que necesitaba. Una risa nerviosa se abrió paso entre los dientes del hombre. Público difícil. Luego, una expresión más seria apareció en su rostro. En serio, nos sorprende que ambos estén sentados juntos y hablando sin que ocurra nada desagradable. Retiró uno de los asientos. ¿Les importa si nos sentamos? Preguntó. Chza estaba en el otro asiento, y Shikaku cogió una silla de una mesa cercana. Adelante, dijo Fugaku, sabiendo que no aceptarían un no por respuesta. Inoichi asintió en agradecimiento. Hace mucho que no los veíamos. Desde. La voz de Yamanaka se fue apagando mientras se devanaba los sesos. Shikaku contestó. No desde que falleció Minato. Así es, dijo Inoichi, chasqueando los dedos. Bueno, sí que los vimos un rato después de eso. Pero un día dejaron de verse. Desde entonces, solo se les ha visto juntos en las reuniones del consejo. Aún así, sus interacciones podrían describirse como poco cordiales, dijo Chza. Eso fue hasta hace poco. ¿Recientemente? Preguntó Yashi. Fugaku también se preguntó qué quería decir. Un camarero se acercó y ofreció los menús a los tres recién llegados. No, creo que tú, solo estamos aquí para hablar, dijo Shikaku, despidiendo al camarero con un gesto. Sí, últimamente, durante las reuniones del consejo, han estado, bueno, no diría que se han mostrado más amables, juntó las manos. Pero han dejado de ser hostiles, y eso es suficiente para que la gente lo note. ¿De verdad fue tan notorio? Preguntó Fugaku. Chza asintió. Sí, lo fue, dijo el líder Akimichi, frotándose la barbilla. Ahora que lo pienso, lo más parecido que has actuado fue hace unos 2 años. Cuando apoyaste la petición de Yashi de acoger a Uzumaki Naruto como pupilo del clan. Ciertamente, nos impactó muchísimo, comentó Inoichi. Por un momento, pensé que todos estábamos bajo un genjutsu. Eso o el mundo estaba a punto de acabarse. Fue problemático, como mínimo, dijo Shikaku. Desde entonces, aunque no se llevaban bien, discutían menos. Ahora parece que han dejado de hacerlo y están intentando reavivar su antigua amistad. Fugaku comprendió que eso suscitaría algunas preguntas. ¿Su esposa lo había notado, o, como ella explicó, alguien más se había dado cuenta y se lo había contado? El jefe del clan Uchiha se preguntó cuántos más habrían visto su cambio de actitud y cómo lo habrían tomado. ¿Se habría dado cuenta Yashiro? El hombre parecía saber muchas cosas que no debería, y podría estar preocupado por ello. Fugaku negó con la cabeza. Prefería no pensar en ese hombre ni en el golpe de estado en ese momento. Fugaku. El hombre Uchiha salió de sus pensamientos al oír su nombre. Miró a Shikaku, quien lo observaba con una mirada crítica. ¿Oíste lo que dije? Fugaku negó con la cabeza. No, estaba pensando en algo. ¿Qué dijiste? Shikaku arqueó una ceja como si quisiera interrogar a Fugaku, pero decidió dejarlo pasar un momento después. Decía que la raíz del asunto parece estar en cierta rubia. Uzumaki Naruto, dijo Yashi. El único pupilo actual de mi clan. Shikaku asintió. Exactamente. Aunque ese chico no se dé cuenta, ha tenido un impacto en esta aldea. No puedo decir si es para bien o no. Es un buen chico, dijo Chza. Lo he visto varias veces, y mi hijo lo considera un amigo. Incluso ha visitado el complejo Akimichi un par de veces. Algunos miembros de mi clan se sentían incómodos con él, pero la mayoría le ha cogido cariño. El hombre soltó una carcajada. Cualquiera que pueda comer tanto como él es bueno para nosotros. Ino también lo considera un amigo, dijo Inoichi. Shikamaru lo tiene en alta estima, añadió Nara. Si conocieras a mi hijo, sabrías que eso significa algo. Y todos sabemos cómo lo ve mi hija, intervino Yashi. Shikaku puso los ojos en blanco. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que quiero decir es que ese chico tiene un don para atraer a la gente y conquistarla. Yashi sonrió con suficiencia. Me suena. Me pregunto si lo heredó de sus padres, dijo con conocimiento. Por lo que oí de Shikamaru, comenzó Shikaku.
Incluso se hizo amigo de tu hijo Fugaku. Fugaku recordó la conversación que tuvo con su esposa. Lo sé, Mikoto me lo contó esta mañana. Me imagino que ya habrás notado que tu hijo tenía un amigo antes. Fugaku abrió la boca para responder a la pregunta de Nara. Pero la cerró al darse cuenta de algo. No se había dado cuenta. No se había dado cuenta de que Sasuke había hecho amigos en la academia hasta que su esposa se lo había señalado. Cuando le preguntó a su hijo cómo le iba en la academia, nunca lo había oído mencionar que tuviera amigos allí. Nunca le había preguntado, solo le había preguntado si le iba bien en la academia y le había dicho a su hijo que fuera el mejor de la academia, que no deshonrara el apellido Uchiha. Había notado que su hijo llegaba tarde a casa algunos días. Siempre había asumido que Sasuke había estado entrenando, superándose y demostrando que era un testimonio de la grandeza del clan Uchiha. Nunca se le había ocurrido que su hijo estuviera pasando tiempo con otros niños de su edad. Entonces, otro pensamiento lo asaltó. ¿Cuánto conocía a su hijo? Fugaku buscó en sus recuerdos. Intentó encontrar algún momento significativo con Sasuke, un momento en el que actuara como un padre para el niño, no como un líder de clan. Se dio cuenta de que la última vez que recordaba haber sido así fue cuando Sasuke era un bebé. Eso no podía ser cierto, ¿verdad? Seguramente hubo al menos un momento en el que, como mínimo, elogió a su hijo por alguna nimiedad. Como poder contar hasta 10 sin usar las manos o leer un cuento sin equivocarse. Nada, no pudo encontrar nada. Ni siquiera un momento en el que se burlara levemente del niño por alguna nimiedad. ¿Cómo podía un padre haber hecho tan poco con su hijo? Algo que debería traerle orgullo y alegría a su vida. Recordó cuando Itachi era un niño y todos los buenos momentos que trajo consigo. Sus primeras palabras. Cuando aprendió a caminar. Su primer enamoramiento por una chica y burlarse de él por eso. Incluso recordó la maravilla que se apoderó de sus ojos cuando supo que tendría un hermano menor. Cómo pasaba cada momento que podía cerca de su madre hablando con su hermanito en su vientre. Entonces otro pensamiento se le ocurrió. ¿Cuándo fue la última vez que había pasado tiempo con su hijo mayor, Itachi, como padre? Al igual que con Sasuke, no podía recordarlo. Lo único que le venía a la mente era elogiar a su primogénito por graduarse de la academia a una edad temprana y convertirse recientemente en capitán de la ANBU. Todo relacionado con los shinobi y nada que ver con él como persona. ¿Cómo pudo haberse perdido tanto? ¿Qué pensaban sus hijos de él, como un padre cariñoso o como un jefe de clan frío y distante? Miró a Yashi mientras ambos reavivaban su amistad perdida. El hombre le había contado mucho sobre lo que estaba sucediendo en su vida. En particular, detalló cuánto amaba a sus hijas, lo orgulloso que estaba de ellas y la alegría que le traían. Fugaku no tenía esas historias que compartir, y eso lo preocupaba. Yashi notó su mirada fija. «Fugaku-san, ¿sucede algo?», preguntó, mirándolo con preocupación. Fugaku negó con la cabeza. «No, no es nada». Mintió, dejando de lado sus pensamientos. Tendría que reflexionar sobre esto más tarde. Últimamente lo hacía mucho. «Estoy bien. Es solo que, Dejó de intentar pensar en algo para cambiar de tema. Saltó al primer pensamiento que le vino a la mente. Acabo de recordar algo. Mikoto me dijo esta mañana que quiere volver a ver a Hitomi. Así que me pidió que te avisara que quiere pasar un tiempo con ella. Me alegra oír eso, dijo Yashi, como si supiera que ese no era el tema que le preocupaba. Estoy seguro de que Hitomi estará encantada de volver a verla. Fugaku contuvo su alivio. Quizás mañana puedan verse, sugirió. Yashi asintió. Se lo haré saber. Bueno, dijo Inoichi, captando la atención de los dos. Parece que ya les llega a la comida. Señaló a un camarero que se acercaba con 2 platos. Bueno, nos vamos. Se quedó con los demás. Fue un placer hablar con ustedes. Quizás podamos quedar cuando tengamos tiempo. Ponernos al día con todo lo que nos hemos perdido y recordar el pasado. No me importaría, respondió Yashi. ¿Y tú, Fugaku-san? El hombre Uchiha asintió. Tendré que verlo. Bueno, eso es el compromiso firme que obtendremos de ustedes, murmuró Shikaku antes de que los 3 se fueran, despidiéndose. Una vez que el camarero dejó la comida y se fue, Yashi lo miró con severidad. Dime, viejo amigo. ¿Qué te preocupaba de verdad hace un momento?, preguntó en un tono que no dejaba lugar a excusas. Te lo dije, recordé que Mikoto quería volver a ver a Hitomi, dijo Fugaku, esperando que Yashi cambiara de tema. No mentía. Fugaku habría jurado que vio a Yashi entrecerrar los ojos. Sé que no, dijo, y voy a decirle a mi esposa que Mikoto quiere verla.
Pero también sé que lo estabas usando como excusa para ocultar cualquier pensamiento que te perturbara. ¿Perturbarme?, preguntó Fugaku. Una leve sonrisa burlona se dibuja en el rostro del hombre Iga. Puede que haya pasado mucho tiempo, pero aún conozco tus señales. Sé que mientras hablábamos con Inoichi y los demás, se te ocurrió algo que, por alguna razón, te perturbó. Así que, dime, ¿qué fue? Fugaku lo pensó, diciéndole, es solo que, empezó. Suspiró. Es difícil de explicar, y no estoy del todo seguro. Si es demasiado, pregunta. Quiero un tiempo para mí y pensarlo. Rió entre dientes para sí mismo. Tengo mucho en qué pensar, tanto que es abrumador. Yasi lo miró fijamente un momento. Conozco esa sensación, admitió. A veces, hay momentos en los que necesitas estar solo para ordenar tus pensamientos. Así que no te presionaré más de lo necesario. Fugaku sintió una sonrisa tirando de sus labios. Gracias, viejo amigo. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando alrededor de los Uchiha?, preguntó Yasi. Pensando en Fugaku, pude ver dónde podría haber una conexión. Parcialmente, creo. Yasi asintió. De acuerdo, aceptaré lo que pueda. Pero recuerda que, aunque a veces es bueno pensar las cosas a solas, hay veces en que es mejor hablar con otros. Comieron mientras hablaban de otros temas. Unos días después, el compuesto Uchiha había días en los que Itachi se preguntaba si existía un dios o algún tipo de poder superior. De ser así, al parecer le había cogido antipatía. Su semana había sido difícil, por decirlo suavemente. Había empezado bastante bien. Había pasado tiempo con su hermano pequeño e incluso había podido pasar un rato con su novia, Izumi. Descubrió que últimamente tenía menos tiempo para las activaciones. Entonces le encomendaron la misión de eliminar a un grupo de ninjas desaparecidos que se habían apoderado de un pueblo fronterizo. La misión no salió bien. Sin que él ni su equipo lo supieran en ese momento, el líder de los ninjas renegados era un peligroso shinobi de rango S. Si bien habían eliminado al grupo y matado al líder, la mitad del equipo había muerto. Para colmo, toda la población del pueblo había sido asesinada antes de que llegaran. Itachi y el resto de su equipo habían pasado la mayor parte del día recogiendo y enterrando cadáveres. Había muchos niños entre ellos, algunos de la edad de Sasuke. Las últimas 2 noches de regreso lo habían mantenido despierto con pesadillas en las que veía el rostro de su hermano entre los muertos. Tras un largo informe con el Hokage, había regresado al complejo Uchiha con la esperanza de dormir bien. Pesadillas o no, necesitaba descansar. Desafortunadamente, el poder superior que había en este mundo decidió que no se libraría tan fácilmente. Hola, padre, le dijo a su padre, rompiendo un silencio incómodo. Mantuvo su expresión sombría, algo a lo que se había acostumbrado con los años. Hubo un tiempo en que el hombre que tenía delante era diferente, más amable, más cálido. Aún conservaba un aire severo, pero al menos había un matiz de amor. Hacía años que no lo veía, desde que Sasuke era un bebé. Hola, Itachi, dijo, asintiendo con la cabeza al joven Uchiha. Veo que has regresado de tu misión. Lo he hecho, dijo Itachi con frialdad. Supongo que su misión fue un éxito, preguntó. Itachi levantó una ceja sutilmente. Su padre ya habría dejado el tema. Al mirarlo, Itachi notó una incomodidad que nunca antes había visto. Lo fue, dijo con cautela. Aunque hubo una complicación. ¿Complicación?, presionó su padre. Sí, los informes omitieron mencionar que el líder de los ninjas renegados era un ex shinobi de rango S de Kumo, explicó Itachi, observando la reacción de su padre. Había algo extraño en él hoy, algo que Itachi no podía identificar. Fue suficiente para activar todas las alarmas en su mente, e iba a vigilarlo. Ya veo. Por un momento, Itachi creyó ver un destello de preocupación en los ojos de su padre. Fuera lo que fuese, desapareció tan rápido como apareció. A juzgar por el hecho de que estás aquí, ¿es seguro asumir que ya se encargó de él? Itachi asintió. Aunque me pregunto qué hacía un shinobi como él en un pueblo pequeño, y nada menos que en el país del fuego. Itachi se lo había preguntado cuando confirmaron quién era el líder. Basándose en las disparatadas divagaciones que soltó, pretendía forjar su propio pequeño imperio empezando por ese pueblo. Aunque no creo que tuviera mucho éxito en ese sentido. ¿Qué te hace pensar eso?, dijo su padre, sentándose a una mesa. Itachi se sentó frente al hombre. Hizo que mataran a toda la población del pueblo. Si hiciera eso con cada pueblo y aldea que conquistara, no tendría un imperio tan grande que gobernar. No hay nada que explicar sobre la mente de un loco. Itachi podría estar de acuerdo. ¿Hay algo más?,
Parece que algo te preocupa. ¿Pasó algo más en la misión? Hay algo que me preocupa ahora mismo, y no tiene nada que ver con la misión. ¿Qué tramas, padre? Itachi apartó su pensamiento de su mente. Fuera lo que fuese que su padre estuviera haciendo, no se lo sacaría preguntándoselo directamente. Así que se debatió sobre otra cosa. Debería contarle sobre los cuerpos y lo que le hacían pensar. Una parte de él dijo que no, razonando que a su padre no le importaría un detalle tan trivial. Incluso podría sermonearlo sobre el comportamiento y la conducta adecuados de un Uchiha, algo que preferiría evitar. Otra parte le dijo que sí, solo para ver cómo reaccionaba. Sabía que algo andaba mal con su padre, algo que lo hacía actuar de forma extraña, y tal vez era una oportunidad. Unos segundos más de debate, e Itachi decidió arriesgarse. Nos quedamos un día más para recoger todos los cuerpos y asegurarnos de que recibieran un entierro apropiado. Vio a su padre levantar una ceja, pero no dijo nada. Muchos cuerpos estaban mutilados, así que no podíamos saber si los enterrábamos cerca de la familia. La voz de Itachi se fue apagando, tratando de buscar las palabras adecuadas, no estaba seguro de si había alguna, agotador, terminó. Sobre todo cuando llegamos a los niños. Algunos de ellos tenían más o menos la edad de Sasuke. Cada vez que enterrábamos a uno, veía su rostro. Después de eso, se había jurado a sí mismo que haría lo que fuera necesario para proteger a su hermano. No quería tener que enterrar a su hermano, no quería saber qué pasaría si lo hacía. Mira a su padre para ver su reacción. No hay palabras para describir la sorpresa que sintió Itachi al ver la expresión en el rostro de su padre. Era una expresión que solo había visto una vez. Durante el ataque del Kibi, mientras observaban a la bestia arrasar la aldea desde la seguridad del recinto, Itachi recordó haber girado la cabeza hacia su padre y haber visto una mirada de horror. Esa misma mirada estaba grabada en su rostro. ¿Padre?, preguntó Itachi, intentando llamar su atención. No hubo respuesta. ¿Estás bien? De nuevo, no hubo respuesta. Preocupado, Itachi se levantó, se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. Se sobresaltó, e Itachi retrocedió de un salto por si acaso los instintos defensivos de su padre se activaban. Por suerte, su padre pareció recomponerse y se dio cuenta de dónde estaba. ¿Dijiste algo?, preguntó. Te preguntaba si estabas bien, dijo Itachi, sin que se notara la preocupación en la voz. Nunca había visto a su padre actuar así. No sabía si era algo bueno o malo. Su padre bajó la mirada hacia la mesa mientras una expresión indescifrable se transformaba en su rostro. Sí, estoy bien. Muy bien. Eso era una mentira, Itachi podía verlo. La mención de Sasuke entre los muertos o incluso la idea de ello lo había conmocionado de una manera que Itachi no había creído posible. Cuando apoyó el golpe, nunca se le había ocurrido la posibilidad de que Sasuke muriera debido a las acciones planeadas de su clan. O tal vez sí, pero nunca lo había asimilado hasta ahora. Itachi sabía que, si bien el golpe contaba con el apoyo de su padre, se sentía incómodo al respecto, y eso lo había hecho ser más reflexivo últimamente. Itachi conocía a su padre en el límite entre querer permanecer leal a Konoha o traicionarlo, creyendo que era lo mejor para el clan. Itachi intentó convencer a su padre de entrar en razón, cancelar el golpe, sentarse a la mesa de negociaciones con el Hokage y resolver las cosas. Pero cada vez que creía haber convencido a su padre, Yashiro, el mayor defensor del golpe, lo convencía para que siguiera apoyándolo. Itachi no entendía cómo ese hombre parecía saber cosas sobre Konoha que nadie más, salvo el Hokage, él mismo y unos pocos más. Un conocimiento que había manipulado a su antojo. Tarde o temprano, tendrían que lidiar con ese hombre, pero ese era un problema para otro día. Ahora mismo, Itachi tenía una preocupación más apremiante. Esta podría ser la oportunidad que había estado buscando. Una oportunidad para convencer de una vez por todas a su padre de que suspendiera el golpe. Padre, comenzó Itachi. Su padre levantó una mano para detenerlo. Itachi, si no te importa, necesito salir un rato. Hay algo en lo que necesito pensar. A solas. Había algo en el tono de voz de su padre que le decía a Itachi que no aceptaría un no por respuesta, y que cualquier intento de seguir conversando sería en vano. Muy bien, padre. Pero me gustaría hablar contigo más tarde. Quizás sería bueno que su padre reflexionara sobre lo que había dicho. Dejar que se le quedara la mente un rato antes de presionarlo sobre el tema. Lo pensaré. Su padre se levantó y fue hacia la puerta. Se detuvo. Itachi, mientras no estoy. ¿Podrías hacer algo por mí? Intrigado, Itachi mira a su padre. ¿Sí?, preguntó.
Ve a ver si Sasuke está bien. Luego se fue. 2 veces, en poco tiempo, Itachi se sorprendió. Entonces, una leve sonrisa esperanzada se dibujó en sus labios. Eso haré, dijo a la puerta. Luego salió de la habitación. Antes de salir, miró hacia la puerta por la que había salido su padre, enviándole mentalmente un mensaje. Por favor, padre. Si aún sientes un poco de cariño por tu familia, por favor, toma la decisión correcta. Parque de Konoha. Fugaku no sabía cuánto tiempo llevaba caminando cuando llegó al parque. Miró y vio la luna llena sobre él en el cielo nocturno. Era una noche tranquila y no había nadie en el parque. Menos mal, quería estar solo ahora mismo. Quería estar lejos de todo, de toda la gente que lo arrastraba en todas direcciones. Y así, Yashiro, Mikoto, el Hokage e incluso Itachi. Itachi había sorprendido a su hijo por casualidad al entrar. Sus dudas como padre, de ese mismo día, aún estaban presentes en su mente. Casi tuvo que reírse entre dientes ante lo incómodo que era el ambiente a su alrededor. Incluso antes de que empezaran a hablar, mientras Itachi le explicaba cómo había ido su misión, Fugaku se dio cuenta de lo incómodo que se sentía a su lado. Le había preguntado a su hijo cómo había ido su misión, e Itachi había actuado como si lo estuvieran interrogando. Si esa era la reacción de Itachi, ¿cómo reaccionaría si su padre le hubiera preguntado sobre su vida fuera del mundo shinobi? Al reflexionar sobre ello, Fugaku no podía culpar a su hijo. Itachi siempre le había contado sobre su misión sin que se lo pidiera. Incluso entonces, nunca entraba en detalles, solo decía si había sido un éxito o no. Siempre lo eran. Fugaku, por su parte, nunca pedía más información. Asentía y simplemente decía bien hecho como elogio. Fugaku se preguntó qué le impedía a su hijo mayor pensar que estaba bajo un genjutsu durante su conversación, si es que podía llamarse así. Cuando le preguntó si había ocurrido algo más en su misión, el joven actuó como si estuviera tramando algo. ¿Tanto desconfiaba Itachi de él? Había sido tan frío y distante que un simple gesto de preocupación se interpretó como un motivo oculto. Hablar con Itachi le había hecho llegar a una conclusión que le había estado rondando la cabeza durante los últimos días. No había sido un padre para Itachi y Sasuke. Hablando de Sasuke, cuando Itachi mencionó imaginar su rostro entre los cuerpos que enterraba, se estremeció profundamente. La idea de tener que enterrar el cuerpo de su segundo hijo le dolía el corazón. No era más que un dolor, como si alguien lo hubiera apuñalado. Nunca había considerado la posibilidad de morir a causa del golpe. Que, de alguna manera, Sasuke muriera en el fuego cruzado o fuera ejecutado por los pecados de su clan. Por más que lo intentara, Fugaku no podía entender si era porque le importaba tan poco su hijo o si su mente se negaba a procesar la posibilidad para evitar que se derrumbara. No tenía ganas de averiguarlo. Pero la idea había abierto las puertas. Si Sasuke podía morir, también Itachi, Mikoto, Ieyasu, el Hokage y muchos otros. Hasta ahora, Fugaku había creído ingenuamente que podría hacer que el golpe fuera lo más incruento posible. Que solo necesitaban matar al Sandaime y al Consejo de Konoha, y una vez hecho eso, el resto de la aldea se alinearía. Pero ahora ya no podía aferrarse a eso, sería un asunto sangriento y caótico. Toda la aldea se opondría a ellos, los Anbu, los otros clanes y el resto del núcleo shinobi se volverían contra ellos. Incluso si ganaran y tomaran el control, tendrían que matar a mucha gente para lograrlo. A cambio, muchos de los miembros de su clan morirían, probablemente hasta el punto de que el clan quedaría paralizado. De cualquier manera, se vería obligado a enterrar muchos cuerpos o a verlos enterrados, suponiendo que sobreviviera lo suficiente. Siendo sincero consigo mismo, no quería sobrevivir lo suficiente para eso. Ya había presenciado el entierro de una de las personas más queridas de su corazón. No deseaba que volviera a ocurrir. El golpe lo destruiría. Pero por mucho que quisiera cancelarlo, una parte de él temía lo que sucedería si no llevaban a cabo el golpe. ¿Y si Yashiro sí lo hacía? ¿Y si Konoha planeaba volverse contra los Uchiha por celos? Fugaku suspiró. Había días en que deseaba tener un hermano mayor que asumiera el rol de jefe de clan o que hubiera nacido fuera de la familia principal. La vida sería más sencilla así, ¿no? Reflexionó. Sin embargo, eso no resolvería su problema. Simplemente alguien más ocuparía su lugar, y solo Kami sabía qué tipo de decisiones tomarían. Quizás sea lo mejor, pensó Fugaku. Aún así, debo preguntarme qué debo hacer. ¿Cuál es la mejor decisión para todos? Fugaku no esperaba una respuesta, así que le sorprendió que una vocecita le respondiera. ¿Hacer qué? Tampoco esperaba que esa voz respondiera a su pregunta con otra. Fugaku se giró para encarar la voz y no vio a nadie.
Giró la cabeza a izquierda y derecha, buscando alguna figura cercana. Justo cuando creía que el estrés ya lo había vencido, la voz volvió a hablar. Oye, abuelo. Aquí abajo. Fugaku sintió que se le hinchaba una vena en la cabeza. ¿Cómo se atrevía este extraño a dirigirse a él con un tono irrespetuoso? Bajó la cabeza, listo para sermonear al insolente desconocido. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Quítale la venda naranja y sustitúyela por unos ojos azules, y Fugaku estaría mirando a Chibi Minato. Parpadeó una vez y luego dos. Por un instante, Fugaku creyó haber retrocedido en el tiempo. De vuelta a su infancia, ahora estaba mirando a su amigo fallecido. Sabía que no era así. De verdad que se parece a su padre, pensó Fugaku. El chico rubio le dedicó una sonrisa zorruna. Y tiene la sonrisa de su madre. ¿Nunca has visto a un niño ciego?, preguntó el chico, con una sonrisa aún más amplia. Bueno, no soy tan ciego como crees. Fugaku vio aparecer algo justo por encima de su línea de visión. Levantó la vista y se encontró con un par de ojos flotantes. Eran verdes. Ya veo, dijo Fugaku, casi como si observara el clima. Así que este era el Futogan del que tanto había oído hablar a Ieyasu. Curiosamente, se sintió un poco decepcionado al verlo en persona. Pensó que ver un par de ojos incorpóreos flotando en el aire sería, como mínimo, desconcertante. Miró al chico. ¿Estaba haciendo pucheros? ¿Eh? Nunca había visto esa reacción, murmuró el chico. Normalmente, la gente estaría asustada ahora mismo, o al menos se vería incómoda. Los ojos flotaron hacia abajo, justo por encima de su cabeza. Bueno, yo no soy otra persona, dijo Fugaku, sintiendo lo incómoda que era la situación. ¿Qué probabilidades había de que estuviera allí hablando con este chico precisamente? El chico con los ojos vendados ladeó la cabeza y, por extraño que parezca, Fugaku vio una mirada pensativa en sus ojos. Supongo que sí, dijo. ¿Seguro que no sientes nada? Quizás deberíamos hacerte un chequeo. Conozco a una anciana que es muy buena cuidando gente. Puede ser un poco pesada, pero es agradable. Fugaku sonrió ante la cortesía del chico. No creo que sea necesario. Soy Fugaku Uchiha. Se presentó. ¿Puedo preguntar con quién estoy hablando? Uzumaki Naruto, futuro Hokage, dijo el chico con entusiasmo. Espera, ¿dijiste Uchiha? Fugaku asintió, sabiendo a dónde quería llegar. ¿Conoces a un chico llamado Sasuke? Tiene más o menos mi edad, quizá un poco más alto que yo. Es un poco callado y reservado. Tiene el pelo como la cola de un pato. Fugaku reprimió una risita, evocó la imagen de su segundo hijo y se dio cuenta de que su peinado sí parecía la cola de un pato. Debería. Después de todo, es mi hijo. Fugaku pretendía darle un toque de humor a sus palabras. En cambio, fue un recordatorio de que no era un padre para el niño. Estaba seguro de que los ojos del chico se habrían abierto de par en par si aún los tuviera. Espera, ¿el padre de tu Sasuke? Los ojos se clavaron en su rostro, escrutándolo. Fugaku retrocedió un paso, sorprendido por la acción. Ahora que te miro, sí que pareces un Sasuke adulto. ¿Qué haces aquí fuera, a altas horas de la noche? Por lo que he podido deducir de Sasuke, eres el líder de tu clan. ¿Por qué no estás en el complejo Uchiha? Eres un chico inteligente, ¿no? Respondió Fugaku. El niño sonrió y se puso la mano detrás de la cabeza. Oye, soy más que una cara bonita. Fugaku resistió el impulso de poner los ojos en blanco. El chico tenía el aspecto de su padre, pero la personalidad de su madre, lo que significaba que a Ieyasu le saldrían canas antes de lo que quisiera. Estoy seguro de que sí. En cuanto a tu pregunta. Dudó sobre cuánto contarle el chico. Ciertamente, no iba a contarle sobre el golpe. Necesitaba pensar en algunas cosas y no quería que nadie me interrumpiera. Ahora dime, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar en el complejo Iga ahora mismo? ¿Dónde está tu conserje? No vio a ningún Iga por el parque. Podrían estar escondidos, pero el instinto le decía que ese no era el caso. Naruto silbó nervioso, confirmando una sospecha de Fugaku. Bueno, ya sabes que el complejo Iga a veces puede ser muy sofocante, comenzó a explicar. Tengo mucha energía para ser un niño, así que a veces tengo que salir. Pero no siempre tienen a alguien que me vigile, así que, Fugaku terminó la frase por él. Decidiste escabullirte del complejo sin avisar a nadie. Se preguntó cuántas veces lo habría hecho el chico. Naruto empezó a rascarse la mejilla. Yo no lo diría así. Prefiero pensar que tomé la iniciativa. Por favor, no se lo digas a nadie. El rubio juntó las manos y bajó la cabeza.
Si Sarra descubre que estoy aquí, me matará. Fugaku sonrió ante las payasadas del chico. No te preocupes, no le diré a nadie que estás aquí. Así que, por favor, deja de suplicar. El chico lo miró, con las manos caídas. ¿De verdad no lo harás? Fugaku asintió. Sonrió radiantemente. Muchas gracias. No sabes cuánto significa esto para mí, dijo, saltando hacia Fugaku y abrazándolo por la cintura. De nada, dijo Fugaku, apartándolo de un empujón. Ahora, quítate de encima. El chico lo soltó y retrocedió un paso, dándole espacio a la cabeza de Luchia. ¡Guau! Hasta tienes el mismo ceño fruncido que él. ¿Ceño? Cuestionó Fugaku. Sí, Sasuke frunce el ceño así todo el tiempo cuando estoy cerca, explicó Naruto. Es como si no le gustara o algo así. Pero no puede ser. Si no le gustara, no estaría siempre con Hinata-chan ni conmigo. Supongo que tienes razón. Fugaku dijo que parecía que su relación era similar a la que él y Minato tenían. Dime, ¿cómo está Sasuke? No habla mucho de su tiempo en la academia, y me temo que no lo veo mucho. Mis responsabilidades como jefe de clan me mantienen ocupado. Era parcialmente cierto, sus responsabilidades lo mantenían ocupado y lejos de su familia. Pero sabía que si hubiera querido, podría haber sacado el tiempo. Podría haber delegado algunas de sus tareas a alguien más que fuera capaz. Ya si lo había hecho, quería pasar el mayor tiempo posible con su familia. Eso era porque los quería, ya si incluso le había dicho que los valoraba más que a su clan. Que si alguna vez se ponía entre su familia y el clan, siempre elegiría a la primera. Hace un año, Fugaku se habría burlado de esto. Le habría dicho a Yashi que el clan siempre debía ser lo primero, sin importar el sacrificio personal. Ahora no estaba tan seguro. Seguía amando a su clan, de eso estaba seguro. Pero ¿y su familia? ¿Los amaba o solo los veía como miembros de su clan? ¿En serio?, preguntó Naruto, sorprendido. Pensé que hablaría mucho con su familia. Sobre todo contigo. ¿Yo? Preguntó Fugaku, ¿qué le hizo pensar a este niño que su hijo le habló de algo? Habla mucho de ti, dijo Naruto, dándole la espalda. Te admira. No sé cuántas veces me ha dicho que quiere que te sientas orgulloso de él. Cuánto se esfuerza por llamar tu atención. Lo feliz que se pone cuando lo elogias. A decir verdad, puede que me haya formado una mala imagen de ti. ¿Cómo es eso? Naruto lo mira, o mejor dicho, los ojos que lo rodean lo hacen, dándole una expresión calculadora. Porque parece que no le prestas atención. Este chico era más perspicaz de lo que parecía. Fugaku nunca imaginó que semejante declaración pudiera herirlo tanto. Quiso refutar lo que decía el chico, diciendo que estaba equivocado. No era cierto. Cuanto más lo pensaba y cuanto más escuchaba de quienes conocían a su segundo hijo, más se daba cuenta Fugaku de que había sido una persona fría y distante, tanto para él como para Itachi. Pero supongo que diste un punto válido. Eres el jefe del clan Uchiha, así que supongo que eso te mantiene ocupado, así que imagino que no puedes pasar tanto tiempo como quisieras con tu familia. Fugaku solo asintió. No tenía mucho que decir. El padre de Hinata-chan también es así. Le gusta pasar tiempo con su familia, pero no puede hacerlo todo el tiempo. Pero cuando lo hace, siempre se ven tan felices de estar juntos. Naruto se giró para mirar a Fugaku. Los envidio. Soy huérfano, ¿sabes? Nunca pude conocer a mis padres, murieron el día que nací, durante el ataque del Kibi. Su tono de voz había adquirido una nota melancólica. Jiji me dice que eran buenas personas y que me amaban más que a nada en el mundo. En eso estaba de acuerdo. Minato y Kusina se emocionaron muchísimo al saber que tendrían a Naruto. Durante ese tiempo, él, Yashi y todos coincidieron en que sus hijos crecerían como amigos. ¿Jiji? Preguntó Fugaku, sospechando a quién se refería Naruto. El Hokage es como un abuelo para mí. Naruto ríe levemente. Sarra me dice que no debería llamarlo así, es una falta de respeto. Pero lo respeto, es muy amable con todos, incluso conmigo. Cuando lo llamo Jiji, no es para faltarle el respeto, ni para molestarlo un poco, quizá. Pero nunca para faltarle el respeto. Es porque realmente lo considero un abuelo. En fin, me ha contado mucho sobre mis padres, pero nunca quiénes eran. Me dice que estoy listo para ello. Tenían muchos enemigos que no dudarían en matarme por venganza. Creo que Yashi-san también lo sabe. Me vienen a la mente Iwa y Kumo, pensó Fugaku con amargura. Esas dos aldeas habían causado mucho dolor a sus amigos fallecidos. No le extrañaría que se vengaran de una niña inocente. No les guardes rencor. Solo intentan protegerte. El niño frunció el ceño levemente. Lo sé.
Pero a veces, desearía que simplemente me lo dijeran. Es tan difícil ver que todos los demás niños tienen padres, madres, abuelos y hermanos. Tienen una familia. Yo no, sé que tengo gente que se preocupa por mí. Jiji, Sara, la mamá y el papá de Hinata, Iruka Sensei, la gente de Ichiraku y Hinata-chan, a todos los quiero mucho. Son lo más parecido a una familia que tengo. Pero a veces, me pregunto cómo es tener una familia de verdad, conocer el amor de una madre y los elogios de un padre. Me pregunto cómo es tener un hermano mayor al que admirar o uno menor al que mimar. Naruto se había sentado en un banco cercano, con la cabeza inclinada hacia el cielo nocturno. Es curioso, ¿sabes? Eres un completo desconocido, y aún así me siento lo suficientemente cómodo como para hablar contigo de esto. Es extraño, ¿verdad? Fugaku se sentó junto al chico. Quizás porque soy un extraño. No tengo ninguna obligación contigo. No tengo que edulcorarte las cosas. Así que, cuando te digo esto, sabes que es la verdad. Fugaku se giró para mirar al chico. La familia no siempre se trata de lazos de sangre, a veces son las personas más cercanas a ti. Las personas que te cuidan y harían cualquier cosa para hacerte feliz. Cuando dices que son lo más cercano que tienes a una familia, es porque son tu familia. Fugaku no sabía de dónde venían estas palabras, no tenía que pensar en ellas, simplemente salieron. Hablando con este chico, sintió que se acercaba a comprender una verdad que le había estado escapando hasta ahora. El chico seguía mirando al cielo, pero Fugaku pudo ver la sonrisa formándose en la comisura de sus labios. Lo sé. A veces lo olvido y necesito que me lo recuerden. Naruto giró la cabeza para mirar a Fugaku. Gracias. Jaja, por un momento, te parecías mucho a Jiji. ¿Cómo es eso? Siempre me dice que la fuerza de un shinobi reside en proteger a sus seres queridos. Naruto mira hacia el momento Hokage. El otro día, estaba pasando el rato en el momento Hokage, la cabeza del Yondaime, cuando Jiji se me acercó. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Él dijo escena retrospectiva. Dime, Naruto. ¿Qué ves? Naruto frunció el ceño, sin entender lo que decía el anciano. Vio muchas cosas. Veo a Hinata jugando con su hermanita. Veo a un hombre vendiendo flores a una pareja mayor. Veo, el anciano lo detuvo. No, me refería a desde aquí. Sobre la cabeza del Yondaime, dijo, señalando el área que los rodeaba. ¿Qué ves? Naruto centró su atención en los ojos cercanos. Los vio a él y al anciano. Pensó que eso no era lo que quería, así que Naruto se concentró en lo otro que vio. Veo la aldea. El anciano sonrió. Buena respuesta, dijo. El ceño de Naruto se acentuó. Parecía que el anciano quería algo más. ¿Quieres saber qué veo? Naruto no entendía por qué Jiji le hacía esas preguntas. Le parecía algo normal. Asintió. Veo a mi familia. ¿Tu familia? Claro, probablemente podía ver el complejo de Sarutobi desde aquí. Sí, esta aldea es mi familia. Cada hombre, mujer y niño, cada shinobi kunoichi, son preciosos para mí. Daría lo que fuera, haría lo que fuera para protegerlos. Incluso daría mi vida para proteger esta aldea. Así de mucho amo a la gente de Konoha. La voluntad del fuego es la fuerza de un shinobi. Nace de su deseo de proteger lo que es preciado para ellos. Sus amigos, su familia, sus camaradas y esta aldea, todos valen la pena luchar por ellos. Es por eso que Konoha ha resistido durante tanto tiempo contra todo pronóstico, contra todos aquellos que intentarían derribarnos. Así que mientras la voluntad del fuego arda en un solo corazón, Konoha permanecerá. Todos somos familia, y daría lo que fuera por mi familia. El anciano puso su mano sobre el hombro de Naruto. Naruto, dime, ¿qué harías por tu familia? Fin del flashback. Fue increíble, dijo Naruto. Nunca supe que Hij, el Hokage, viera a todos así. Quiere protegerlos a todos, por eso es tan fuerte. No es solo un abuelo para mí, es así para todos. Al escuchar sobre la voluntad del fuego de él, me di cuenta de algo. Siempre quise ser Hokage para que todos me reconocieran y me aceptaran. Pero ahora sé que ser Hokage es más que ser reconocido o ser el más fuerte de la aldea. Se trata de proteger a los que amas, proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Naruto levantó la mano y la cerró como si intentara agarrar algo. Quiero eso, murmuró en voz baja. Quiero poder proteger esta aldea. Toda mi querida gente vive aquí, y quiero que puedan vivir felices, a salvo del peligro. Esta aldea es mi hogar, y quiero protegerla. Por un instante, Fugaku vio a Minato sano y salvo, sentado a su lado. La forma en que hablaba y actuaba le recordaba a su padre. Minato, mi viejo amigo, si tan solo pudieras verlo ahora.
Tu hijo ha heredado tu voluntad de fuego. Donde quiera que estés, estoy seguro de que tú y Kusina están orgullosos de él. El chico giró la cabeza para mirarlo. Cuando Gigi me preguntó qué haría por mi familia, no respondí de inmediato. Pero no le importó. Dijo que mientras pudiera responderme a esa pregunta, no necesitaba saberlo. Fugaku escuchó al chico, dejándolo terminar su historia. Si me hiciera esa pregunta, ¿sabes qué diría? Fugaku negó con la cabeza. Diría que daría lo que fuera por proteger a mi familia, porque me importan. Como tú también. Fugaku no pudo ocultar su sorpresa. ¿Crees que me importa mi familia? El chico ladeó la cabeza. ¿Verdad? Preguntaste por Sasuke, querías saber cómo estaba y cómo era. Parecías preocupado por él. Si no te importara, no habrías preguntado y no estarías preocupado por él. Fugaku nunca imaginó que un razonamiento tan simple lo dejaría sin palabras. El chico tenía razón. Durante varios días, había estado preocupado por la idea de haber sido un padre terrible para Sasuke e Itachi. Le preocupaba no haberle prestado suficiente atención a su esposa. Temía haber alejado a su familia de alguna manera, y quizás en cierto modo lo había hecho. La verdad es que sí los quería. Si no, no estaría tan preocupado ahora. No le habría importado distanciarse de su familia. Habría ignorado el problema, alejándose aún más de ellos. Entonces lo comprendió. No soportaba perderlos. Si morían, una parte de él moriría con ellos. Comprendió algo más. Haría lo que fuera para proteger a su familia, incluso si eso significaba ir en contra de su clan. No sabía cuánto tiempo había pasado. Para Naruto, quizá fueron unos pocos segundos, pero para Fugaku, una eternidad. Supongo que tienes razón. He estado tan preocupado últimamente que lo olvidé. Vio al chico sonreír. Supongo que necesitabas un recordatorio. Fugaku le devolvió la sonrisa. Sí. Gracias. Me recordaste lo que es importante. Por eso, te debo mi gratitud. Todo el clan lo hizo. Él se aseguraría de que se honrara. Donde quiera que sean tus padres y quienes quiera que sean, estoy seguro de que te amaron con todo su corazón y estarían muy orgullosos de ti. Recuérdalo siempre. Por un instante, el chico pareció sorprendido, luego unas lágrimas corrieron por sus mejillas. Se las secó. Gracias por eso. Eres mucho más amable de lo que imaginaba. Naruto frunció los labios pensativo. ¿Puedes hacerme un favor? Fugaku levantó una ceja. ¿Sí? El chico con los ojos vendados lo mira, con una mirada aparentemente seria. ¿Podrías intentar demostrarle a Sasuke que te importa? Creo que lo agradecería. La sonrisa de Fugaku se ensanchó. Creo que puedo con eso. Tenía mucho que hacer. Una vez que resolviera el asunto entre el clan y Konoha, se sentaría con toda su familia y tendría una larga conversación. Bueno, creo que ya has estado fuera del complejo Iga suficiente tiempo. No podría estar más de acuerdo. Fue casi cómico el modo en que Naruto palideció. Se giró lentamente, encarando la fuente de la voz, que no le hacía ninguna gracia. Jeje, Sarani-san, dijo, rascándose la nuca. ¿Qué haces aquí fuera? ¿En un momento como este? La mujer Iga tenía los brazos cruzados mientras miraba al chico inquieto. Te busco, dijo con un tono gélido. Supongo que no estarías dispuesto a dejar pasar esto, preguntó Naruto con nerviosismo. La mujer se inclinó, con una sonrisa casi sádica en el rostro. No, dijo rotundamente. Kazan, por favor. Ya estoy en ello. Dijo un hombre, caminando junto a Naruto y levantándolo. Oye, bájame, dijo Naruto, forcejeando en los brazos del hombre. Puedo volver al complejo por mis propios medios. El hombre no quiso saber nada y empezó a alejarse. El chico dejó de forcejear. Bien, me voy, pero ¿puedo decirle una cosa más a Uchiha-sama? El hombre Iga se detuvo y se giró para mirar a la mujer, Sara, si Fugaku lo había oído bien. Ella suspiró. De acuerdo, di lo que quieras. Kazan lo decepcionó. Aunque sonaba molesta, Fugaku no pudo evitar percibir un dejo de cariño en su voz. El hombre hizo lo que Sara le dijo y bajó al chico rubio. Gracias, Kazan. Se giró hacia Fugaku. Para responder a tu pregunta, Fugaku-san. Sasuke es un niño muy tranquilo, no le gusta andar con otros. Pero cuando lo hace, sonríe mucho y se ríe, y es muy agradable. A muchos otros niños no les gusta estar cerca de mí, probablemente puedas adivinar por qué. Pero a él no le importa estar cerca de mí. Claro, probablemente sea porque quiere pelear conmigo todo el tiempo. Pero siempre nos divertimos juntos, y lo considero un amigo. Se giró hacia acá, caminando a su lado. Eso es todo lo que quería decir.
Giró la cabeza hacia Fugaku. Adiós Uchiha-sama, espero volver a verte. Naruto tomó la mano del hombre. El Iga mira a Sara. ¿Vienes, Sara-san? La sacudió. Ve tú, Kasan. Yo escoltaré a Fugaku-sama de vuelta al complejo Uchiha. El hombre asintió y se marchó con Naruto. La mujer Iga se giró hacia Fugaku e hizo una reverencia. Fugaku-sama, le pido disculpas si el joven Uzumaki lo ha molestado de alguna manera. Le aseguro que Yashi-sama será informado de esto y recibirá el castigo correspondiente. No hace falta. Por favor, levántate, dijo, indicándole que rompiera el arco. Mi conversación con el chico fue agradable y enriquecedora. Así que, por favor, no lo castigues por mí. La joven se levantó con una leve sonrisa en los labios. Lo tendré en cuenta, y me imagino que su conversación fue. Fugaku arqueó una ceja. ¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? Preguntó. No se había dado cuenta de su presencia hasta ahora. La sonrisa de Sara se ensanchó. Digamos que Naruto no es tan bueno escabulléndose del complejo como cree. Entonces, desde el principio. ¿Por qué no se dieron a conocer? Espiar las conversaciones de otros se considera de mala educación. Dijo. La mujer asintió. Le pido disculpas por eso. Me pareció que sería mejor dejar que ambos hablaran un rato. Espero no haberme excedido. Fugaku negó con la cabeza. No hace falta que te disculpes, como dije, mi conversación fue muy esclarecedora. Ese chico me ayudó mucho a encontrar la solución a un problema que me ha estado preocupando desde hace tiempo. Tiene talento para eso, dijo Sara con cariño. Y tiene talento para conquistar a la gente. Créeme, hablo por experiencia. Negó con la cabeza, riendo discretamente. Ese chico va a conquistar el mundo cuando crezca. De eso no tengo ninguna duda, respondió Fugaku, creyéndolo plenamente. La joven asintió. Entonces, ¿te acompaño de vuelta al complejo Uchiha? Alguien tan importante como tú no debería estar aquí sola. Fugaku le estrechó la mano. Agradezco la oferta. Pero me temo que debo rechazarla. Hay algunas cosas en las que quiero pensar. A solas. La mujer lo miró un instante como si intentara leerle la mente. Muy bien, dijo, haciendo una reverencia. Espero que tenga un buen día y que regrese sano y salvo a casa. Adiós, Fugaku-sama. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Hay una cosa más, dijo, deteniéndose. Giró la cabeza para mirar a Fugaku. ¿Crees? Repitió Fugaku. ¿Para qué? Por recordarle a Naruto que hay gente que se preocupa por él. Es un niño tan alegre que es difícil imaginar que incluso él pueda tener sus momentos de duda, dijo con tristeza. Es solo un niño, dijo Fugaku. La mujer Iga tenía una leve sonrisa, una triste sonrisa. Ojalá más gente lo viera así. Se fue. Ahora solo, Fugaku mira al cielo nocturno. Los últimos días habían sido agitados para él. Tenía mucho en qué pensar, y aún lo tenía. Pero al menos ahora, había encontrado una respuesta. Solo el tiempo diría si sería la correcta. Complejo Uchiha, sala de reuniones oculta. ¿Qué quieres decir con que estás cancelando el golpe? Gritó Yashiro, con las venas hinchadas alrededor de su cabeza. Es como dije, dijo Fugaku. Cancelaré el golpe. Hablaré con el Hokage y le informaré de nuestras preocupaciones. Es hora de que resolvamos este asunto pacíficamente. Fugaku, idiota. Konoha no quiere la paz con nosotros. Quieren destruirnos. Yashiro intentó razonar con el líder de su clan. Había estado tan cerca de lograr su sueño de dominar la aldea Uchiha, que ahora este idiota lo ponía todo en riesgo. ¿No lo ves? Están celosos de nuestro poder. Quieren lo suyo. ¿Por qué si no nos aislarían? ¿Nos acusarían de desatar el Kibi? Si no tomamos el control, el clan será destruido o algo peor. Yashiro-san, cálmate, ordenó Fugaku. Nada de eso ocurrirá. Creo que Konoha desea la paz tanto como nosotros. Si siguiéramos adelante con el golpe, solo estaríamos condenados a morir. Podemos ganar esto. Sé que podemos, dijo Yashiro. Sí. Fugaku lo interrumpió. Basta, Yashiro, dijo Fugaku con tono enérgico. He tomado una decisión. No procederemos con el golpe. Hablaremos con el Hokage y llegaremos a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. No quiero oír más de esto, soy el jefe del clan, y harás lo que te diga. Fugaku se dio la vuelta y comenzó a alejarse. La furia se apoderó de Yashiro y se abalanzó sobre Fugaku. Lo agarró del brazo y lo giró, quedando los dos hombres cara a cara. Fugaku, maldita sea, escúchame. Estás actuando como un tonto.
Sí, Yashiro se quedó paralizado al sentir una intensa oleada de ki que lo invadía. Miró el rostro de Fugaku y vio que estaba furioso. Yashiro, ya no te escucho más. Su voz sonaba extrañamente tranquila para un hombre tan enojado. No creas que no me he dado cuenta de que me has estado manipulando. Tengo tiempo para pensar en cosas lejos de ti. Recuerdo que siempre has hablado de la superioridad del clan Uchiha y de que deberíamos estar al mando. Esto nunca se trató de proteger al clan. Se trataba de promover tu idea de la supremacía Uchiha, y no voy a permitirlo. Fugaku se soltó del agarre del hombre. Solo diré esto una vez más. Soy el jefe del clan, y harás lo que te diga. ¿Entiendo? Yashiro permaneció en silencio. Dije. ¿Entendido? Fugaku remató su última palabra con otra descarga de ki. Sí, Fugaku-sama, dijo Yashiro apretando los dientes. Fugaku asintió. Bueno, mañana convocaremos una reunión de todo el clan en la sala del consejo. Les informaré de mi decisión. Lo tengo claro. Cristal, respondió Yashiro. Fugaku asintió de nuevo. Entonces, te deseo buenas noches. Se dio la vuelta. Una cosa más. Si vuelves a agarrarme así, me aseguraré de que no vivas lo suficiente para arrepentirte. ¿Entendido? Yashiro guardó silencio un momento. Sí. No volverá a suceder. Sin decir una palabra más, Fugaku salió de la habitación. Uno de los seguidores de Yashiro se acercó a él. Yashiro-sama, ¿qué haremos ahora? Si Fugaku-sama sigue adelante con su plan, perderemos la oportunidad de atacar la aldea. Yashiro lo pensó un momento. Su informante le había asegurado que su información convencería a Fugaku de su misma línea de pensamiento. Claramente, había depositado demasiada confianza en el hombre de la capa con nubes rojas. Pero Yashiro no estaba preparado. Simple, seguimos con nuestro plan alternativo. Haría lo que fuera para asegurar el dominio Uchiha. Incluso si eso significaba cortar algunos cabos sueltos. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.